Así que Génesis 10. Y hasta ahora hemos estado estudiando, queridos, a los descendientes de los hijos de Noé, ¿se acuerdan? Hemos estado ahí pensando y meditando un poco de ello. Y hemos dicho, y he dicho obviamente que en todas las listas que aparecen en el libro de Génesis, hablando de los hijos de Noé, ¿se acuerdan? Sem, Cam y Jafet, siempre aparecen en ese mismo orden que recién dije, Sem, Cam y Jafet, no aparecen en otro orden, excepto en el capítulo 10. Ya donde obviamente se hace un intercambio de los nombres, ahí en ese capítulo, ya, y la razón del por qué se ve ese cambio en Génesis 10, básicamente son por dos motivos. La primera razón por la cual Moisés hace ese cambio en el orden de los nombres tiene que ver con la idea principal del libro de Génesis, ya. Ahora, generalmente cuando la gente estudia Génesis, cree que ahí va a encontrar la respuesta a todos los misterios de la creación, de la sociedad, del pecado, etcétera, etcétera. En realidad no lo encuentra todo porque Génesis no es un libro científico. Si quiere buscar cosas científicas, en la Biblia no las va a encontrar así la ciencia cierta, van a encontrar perspectiva humana, pero no están datos científicos como tal. Así que a veces pensar de que la Biblia, o por lo menos Génesis, va a dar esos datos es incorrecto. Tampoco Génesis es un libro de todos los detalles. Por ejemplo, cuando vemos Génesis, uno ve las genealogías y uno dice, me parece que no hay más hijos. Pero en realidad lo que hace Génesis es seleccionar los nombres de las personas con el fin de llevarnos a la idea principal. Entonces, la primera razón tiene que ver con la idea principal, como dije, del libro de Génesis. Y vale decir que lo que hace Génesis es manifestar el comienzo del plan de redención, encaminándonos cada vez más y más hacia la historia de una nación de donde saldría el Mesías. Entonces, cuando vemos Génesis, si bien vemos los primeros capítulos, ¿se acuerdan? Génesis 1, la creación; 2, Adán y Eva; 3, la caída; 4, Caín y Abel; 5, la descendencia de Adán; 6, ¿se acuerdan? Noé, la depravación del hombre; 7, estaba construyendo el arca y metiendo los animales; el 8, estar en el diluvio; el 9, se hace el pacto, ¿se acuerdan? De Dios con Noé. Y cuando llegamos al capítulo 10, en realidad, todo eso nos habla básicamente de que el escritor, en este caso Moisés, está enseñándoles a los israelitas cuál es el inicio de su historia, cuál es el comienzo de su nación. Ahora, probablemente para muchos de nosotros la historia de Chile o la historia de Haití o de Venezuela no es importante, ¿cierto? En realidad sabemos poco o casi nada de la historia. No nos interesan mucho los detalles de la historia, y es un problema serio para la sociedad actual, porque si no conoce su historia, generalmente vuelve a repetirla. Menos aquí en Chile. Si no conoce su historia, vuelve a repetir lo mismo de años anteriores y pensamos que es algo novedoso. En realidad no son cosas novedosas. Entonces, cuando vemos acá Génesis, lo que hace el escritor Moisés es mostrar a la nación cuál o cómo fue su comienzo. Cómo es que Dios crea las cosas, cómo es que Dios determina un nombre donde saldría toda la humanidad. De esa humanidad realmente hay dos grupos grandes, que uno, ¿se acuerdan? Mató a uno de los hijos, llamado Abel, y Caín se fue para otro lado, y después nace otro hijo, ¿se acuerdan? Llamado Sem, ¿o no? ¿Cómo se llama el segundo, el tercero, otro de los hijos de Adán? Caín, Abel, ¿y el otro? Sem, correcto. O Set. Set. Ay, Set, hijo de Noé. Set, queridos. Entonces ahí nace la descendencia piadosa, que se le llama. Y obviamente empieza todo lo que es, la Biblia dice que ellos empiezan a invocar el nombre de Jehová. Entonces la humanidad desde muy temprano se ha dividido en dos grandes grupos.
querido, se lo digo de día, la humanidad se ha dividido, desde el inicio de la humanidad, se ha dividido en dos grandes grupos. Aquellos que buscan a Dios y aquellos que no quieren nada con Dios. O nuestro lenguaje actual se divide en creyentes e incrédulos. Se acabó. Los dos grupos grandes. Ahora, obviamente, ya hablé de la primera razón por la cual creo que Moisés deja su plan o su idea ahí, y la idea es que nos encamina más y más al pacto que Dios tendría con la nación y por medio del cual también saldría el Mesías. En segundo lugar, debido a que la historia lleva el curso establecido de Génesis, de la promesa hecha a Eva, ¿se acuerdan? En Génesis 3:15, ¿se acuerdan de la promesa hecha a Eva? Tú le dirás en la cabeza, Dios te dirá en el calcañar. Entonces, queridos, ese texto es, diríamos, sine qua non dentro de la Biblia. ¿Por qué? De ahí nace toda la promesa de lo que se viene al futuro, donde más y más Dios empieza a mostrar a un hombre que saldría de la simiente de la mujer y que redimiría a su pueblo. Por eso algo que dijo el pastor el día domingo pasado, dice, y a su simiente, ¿se acuerdan? Cuando hablamos el domingo pasado, que la Biblia es inspirada por Dios, el pastor mencionó dos aspectos de la inspiración, una que es plenaria, o sea, toda la Biblia, cada una de sus partes, todas sus ideas son inspiradas por Dios. Pero también dijo que la Biblia es verbal. La inspiración de la Biblia es verbal, que significa que cada detalle de la Biblia es inspirada por Dios. Las palabras, cuando el Señor dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, porque cada parte es importante. Y dio un ejemplo, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo dice, no dice a su simiente, sino a su simiente, como de una, hablando de la simiente del Mesías. Lo que hace Pablo ahí es pensar en Génesis capítulo 3, verso 15. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. De tu simiente, de la simiente de la mujer, saldría un hombre, no unos hombres, un hombre, que daría salvación a su pueblo. Entonces, cuando pensamos en Génesis 3:15 y cómo la historia se va desarrollando, incluso la vida de Noé, ¿se acuerdan quién sería el que daría descanso? De hecho, eso significa su nombre, sería el que daría descanso, siendo Sem el hijo más importante en el desarrollo de la historia, y eso se puede ver, de hecho también cuando leemos en ejemplo Génesis 9:26, que dice ahí, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Las palabras, no solamente el pueblo de ese tiempo pensaba que Noé iba a traer descanso, sino que también el Dios de Noé era el Dios de Sem. Es interesante notar, queridos, que más y más vemos la importancia de la vida piadosa de un padre en el desarrollo de la vida espiritual de sus hijos. Siempre es así. Ahora, si no lo ve, si no lo cree, empieza a ver la vida de los hijos de Jacob o los hijos de Isaac. ¿Se acuerdan cómo venían en el vientre peleando? Ya estaban agarrando, eran bebés, ya se estaban agarrando. Bueno, y vemos también ahí que uno era preferido de papá y otro era preferido de mamá. Querido, siempre la vida espiritual de un hijo impacta radicalmente la vida espiritual de su padre. Como viva su padre, eso lo va a ver su hijo. No importa lo que hagan, ni lo que digan, ni lo que piensen. Querido, los hijos no son tontos. No son tontos. Se dan cuenta. Y en el momento menos pensado te dicen, ¿y cómo tú? ¿Cierto? Es la cruda realidad. Entonces, eso es algo que vemos en el caso de Noé, pero de un aspecto positivo. Sem siguió los pasos de su padre de tal manera que Jehová no solamente era el Dios de Noé, sino era el Dios de Sem. Y como dice después el texto, dice a Canaán su siervo. Y es de aquí, de donde nace la nación de Israel, ya que de él nace Abraham, Isaac y Jacob y todo lo que sale después, ¿cierto? Y la historia que ya me imagino que se la saben de memoria, de la Biblia otras veces,
Así que eso es pan comido. Ahora, cuando llegamos al verso 21 de Génesis 10, en pan vamos a la última sección y creo yo que es la más importante de este capítulo. Porque aquí lo que hace el escritor Moisés es empezar a sintetizar, a achicar la cancha, a llevarnos básicamente al personaje principal de donde desembocaría la promesa hecha a un hombre llamado Abraham. Entonces fíjense que en el verso 21 dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Ebed y hermano mayor de Jafet. Ahora, no sé si notan algo interesante, así que avanza nomás. Dale, avanza. Ahí, avanza, dale. Así que hay algo acá interesante en ese versículo y se los voy a explicar. Ahora, en nuestra cultura, nuestra escritura, nuestra forma de escribir, hay muchas formas, o existen muchas formas en que podemos hacer énfasis. ¿Ya? O si queremos resaltar algo, hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, en algunas ocasiones se utiliza la negrita. Es una forma donde se remarca más una palabra. O cursiva, que es otra forma de resaltar ciertas palabras para llamar la atención o hacer un tipo de énfasis. Como también el destacar entre comillas, el subrayar, etcétera, etcétera. Nosotros ocupamos muchas formas de destacar. Ahora, esos modos de lenguaje que tenemos a disposición para hacer eso involucran obviamente nuestra forma de cultura. Bueno, en el tiempo de la antigüedad, en el caso del hebreo, en el hebreo bíblico existían formas distintas de enfatizar ciertas verdades. Una de ellas era la repetición de una palabra. Por ejemplo, en más de una ocasión en los evangelios, cuando vemos los relatos del Señor Jesucristo, escuchamos esta expresión: de cierto os digo. ¿Se acuerdan? O en verdad les digo. Amén, amén. Literalmente dice eso. Lo que hace el Señor ahí con esa expresión es llamar la atención hacia audiencia para decirle: hey, hay algo que necesito que presten suma atención porque es muy importante. De cierto les digo. Como también encontramos otra expresión, de hecho es la única expresión que es exaltada hasta la tercera potencia y que se encuentra en uno de los libros, creo yo, más excepcionales, Isaías capítulo 6. Cuando Isaías ve ahí el trono del Señor, después de haber muerto el rey, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él habían serafines, y en uno al otro daban voces diciendo: santo, santo, santo. ¿Se fijan? Ahora, imagínense esa forma de alabanza, porque uno dice: ah, santo, 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 como la típica canción que cantamos, ¿cierto? Santo, santo, santo. En realidad, el texto lo que está haciendo ahí es un juego de palabras. Es como decir, un ángel decía: santo, 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 y el otro, mientras terminaba el primero esa expresión, el otro ya estaba diciendo: santo, santo, santo. O sea, básicamente era una sucesión de esa misma expresión siempre. Debe sonar excepcional. No se imagínense un ángel. Bueno, esa expresión, querido, es una forma de énfasis, es una exaltación de uno de los atributos de Dios, su santidad. Entonces, querido, si bien se ocupaban esas formas en la antigüedad, en el caso del hebreo, para enfatizar palabras, también existía otra forma, otra forma que se utilizaba para realizar para enfatizar o realzar una idea, y es por medio del intercambio en el orden. De hecho, recién se los dije, generalmente cuando vemos y estudiamos los libros o los hijos de Noé aparecen Sem, Cam y Jafet, pero en Génesis 10 aparece al revés: Jafet
Cam y Sem. ¿Y es por qué? Bueno, básicamente el escritor está llamando la atención porque quiere sintetizar y llevarnos a un personaje particular, que es la descendencia de Sem. Bueno, acá aparece, hace lo mismo. Ahora es muy particular porque Moisés es el que además hace eso. Lo que hace es tomar una expresión y la levanta arriba y después te explica abajo. Ahora mira, si nos fijamos bien, el texto comienza anteponiendo a Eber. Dale más, avanza más. ¿Ya? El texto comienza anteponiendo a Eber por sobre los demás hermanos de los hijos de Sem y por ende a Arfaxad. Si vemos el texto que le sigue, notaremos cómo se hace eso. Mira lo que dice el verso 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Esos fueron los hijos de Sem. Entonces, ¿a dónde está Eber ahí? Eber no está, porque Eber es hijo de Arfaxad. Dice, ¿cómo sabes eso? Mira lo que dice Génesis capítulo 10. Veamos la descendencia. Génesis capítulo 10. Miren lo que dice ahí. Verso 24. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. ¿Se fijan? Entonces, aparece mucho después en la historia. Pero cuando vemos el verso 22, lo que hace Moisés es saltarse a todos los demás y decir, no, vamos a enfatizar a este lado, Eber. Eber es importante. Mira, interesante. Entonces, obviamente, cuando vemos el verso 21, dice ahí, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. ¿Sí? Fíjense, Sem es padre de todos los hijos de Eber. ¿Cómo? Si no son sus hijos. ¿Cierto? Los hijos de Eber, ¿quiénes eran los hijos de Eber? Verso 25 dice, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. El nombre de su hermano, ¿cómo se llamaba? Joktan. Por lo tanto, ¿cuántos hijos tuvo Eber? Dos. Joktan y Peleg. Pero cuando vemos el verso 21 dice que estos también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. ¿Cómo es los padres de todos los hijos de Eber? ¿Se dan cuenta? Bueno, sí, es padre, porque es la cabeza de la familia. Deben pensar que en el tiempo antiguo las familias no eran como ahora. Había un cabeza de familia, eran como clanes, ¿ya? Para que se haga la idea. Hay un cabeza de familia y los demás son todos sus hijos, aunque no sean sus hijos directos, pero sí son sus hijos porque están bajo sus lomos, de ahí nacen todos. Aquí se está ocupando la misma expresión. Cuando dice que los hijos de Eber son hijos de Sem, no está diciendo que son progenie directa de Sem, pero sí son descendencia directa de él, porque de él nació, básicamente, si no nace Eber, no nace nadie de ellos, en realidad, ¿cierto? Y si no nace Arfaxad, no existe Eber. Entonces, en estricto rigor, nacen de ahí, salen y proceden de ahí. De hecho, de esa misma forma se ocupan en muchos otros lugares, hablando como la cabeza de la familia. En teología se le llama a Adán la cabeza federal de la humanidad. Dice, ¿cómo es eso? Sí, porque Adán es el padre de todos los humanos, ¿cierto? Aunque no hayamos pecado a la manera de Adán, todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque él es la cabeza. Nacemos de ahí. No sé si me siguen la idea, pero esa es la idea acá. Entonces, si se fijan, el texto ahí lo que está haciendo Moisés es levantar al más importante, enfatizarlo y después empezar a desarrollar la historia. Ahora, miren lo que dice ahí. El texto del verso 21 dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. ¿Ya? Ahora, es interesante notar la expresión que sale ahí, todo del verso 21, y hermano mayor de Jafet.
Y lo interesante es que la Reina Valera lo traduce así. Pero algunos escritores, o un escritor particular, dice que la traducción sería incorrecta. Una traducción mejor sería la siguiente. Básicamente, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y Jafet, hermano mayor. Básicamente estoy diciendo, podría decir que Jafet era el hermano mayor, no sé. Ahora, sea cierto o no es cierto, no cambia nada la cosa, así que es un dato X. Pero puede ser. Ahora, ¿en qué cambia eso? No cambia nada en realidad la historia, hasta cierto punto, porque en realidad el Señor siempre ha hecho eso, ¿de acuerdo? Al Señor no le importa si era el primogénito o no primogénito. ¿Se acuerdan? Para él, Jacob era su escogido, aunque no era el primogénito. Y así con muchos otros, como Isaac. No era el primogénito, pero era el hijo de la promesa. Entonces, para Dios no importa si era el primero o segundo, en realidad es un dato que es importante considerar por el tema de traducción. Ahora, el texto sigue hablando de los hijos de Sem y nos menciona a 5 de sus hijos. Dice ahí, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Anam. Ahora, si notamos bien las listas descritas en este verso, en el verso 22, no se menciona a Eber, sino a 5 de los hijos, como ya mencioné. Ahora, y ahí están los hijos que son Elam, Asur, Arfaxad y Aram. De manera que al igual que las otras secciones que se ven en el capítulo 10, el autor de Génesis lo que hace es mencionar a 2 de los hijos de Sem. Como dije, a veces la gente quiere contar toda la lista de todos los hijos. No, porque lo que hace el escritor no es darte la lista de todos. Lo que quiere hacer es empezar a achicar la cancha para enfatizar a uno importante. De aquí menciona 2. Ni siquiera a los otros. Los otros no les presta atención a los otros porque no son parte importante de la historia que necesita repasar o que los israelitas necesitan entender. ¿Ya? Entonces menciona a Aram y Arfaxad, los 2 hijos que menciona. De manera que desde el verso 24 vemos la descendencia de Arfaxad, de donde saldría Taré, y en él Abraham, Isaac, Jacob y a la postre también el Mesías. De hecho, a ellos aparecen en la descendencia del Mesías. Arfaxad aparece. Es parte importante de la descendencia del Mesías. Por ende, lo que hace el escritor aquí es, como dije, enfocarnos en lo que sería esa descendencia. Ahora, básicamente en Eber. Ahora bien, el nombre Eber viene de una palabra que significa pasar a través o sobre. Que significa Eber. Pasar a través o sobre. Avanza nomás. Vale. Ahí está, Eber. Ahora, como dije, el nombre significa pasar a través o sobre, y el término se utilizaba para hacer referencia a aquellos que vivían al otro lado del Éufrates, ¿se acuerdan? Situada allende del Éufrates, al este del río, quizás del río Tigris. Ahora, si tienen sus mapas al final de sus Biblias, busquen el río Tigris, van a encontrar que está arriba, está el Mar Muerto, o el Mar de Galilea. Un poco más arriba del Mar de Galilea está el río Tigris, por ahí. Ya, entonces por ahí se encontraba. Y en donde posteriormente habitaron lo que son los árabes, los árabes jónicos, los árabes joctánicos, que serían los edomitas y los israelitas y algunas tribus arameas de Nacor. De manera que el nombre Eber incluye a todo este grupo de naciones. Ya cuando se habla de Eber, o incluía toda la región de arriba, donde está el Tigris y toda esa sección. Ya. Particularmente el término es utilizado para referirse a la nación de Israel. Por eso cuando se habla de los hebreos, no está hablando de los israelitas. ¿Ya? Particularmente se refiere a la nación de Israel, ya que de los lomos de Peleg es que salen, mientras que los árabes vienen de Joctán.
Bueno, eso dicen los judíos. Bueno, los judíos vienen de Pelea, no de Joktam. Entonces, es importante. La pregunta entonces hasta aquí es, ¿qué tiene de importante hasta aquí ese grupo de descendientes? Bueno, tiene dos hechos generales importantes. En primer lugar, en esa descendencia es donde se declara el pacto. Ahora, uno dice, ¿pero qué importancia tiene un pacto en relación con todo el programa de Dios? Bueno, tiene bastante importancia. Si notamos el pacto en Génesis 12, hecho a Abraham, en Génesis 15 y en Génesis 17, que es básicamente el mismo pacto, notarán que en ese pacto Dios promete a Israel, o en este caso a Abraham, tres cosas importantes. Les promete tierra. Ya, ¿por qué les promete tierra? Bueno, porque Abraham era... ¿Qué es lo que era Abraham? Padre. No, sí sé que era padre, pero ¿qué es lo que era hablando de tierra? ¿Tenía una tierra o no? No. ¿Qué hacía? Deambulaba a ciertos lugares, era un nómade. Estaba en diferentes lugares. No se estaba quieto. Y Dios le dice, yo te voy a dar tierra. Primera de sus promesas. Otra de sus promesas, al ver la condición, se acuerda de ellos, es descendencia. Cuando leemos, vamos a llegar al capítulo 11, vamos a ver que la esposa de Abraham no podía tener hijos. O sea, una cosa es no tener tierra y otra cosa es no poder tener hijos. Y Dios le dice, mira, a ti que no tienes tierra, te voy a dar tierra. Y a ti que no puedes tener descendencia, te daré descendencia. Así imagínate, yo me imagino a Abraham, si para él es imposible tener tierra, imagínate tener descendencia. Eso es imposible. Y le promete bendición. Tres aspectos: tierra, descendencia, bendición. Querido, de ahí nacen todas las profecías, o básicamente es la base para todos los pactos posteriores, pactos incondicionales. ¿Qué le promete a David, o qué le promete el Señor al rey David? Segunda de Samuel 7. Bueno, le promete tres cosas también: una casa, un trono y un reino eterno. ¿Basados en qué? En una tierra, en una descendencia y la bendición que Dios prometió a ¿quién? Abraham. Querido, el pacto que Dios hace con Abraham es importantísimo. No solamente para Israel, para nosotros. Dice, pero ¿y qué tengo que ver yo ahí metido en Abraham? Bueno, hay una pequeña expresión en Génesis 12, donde Dios le dice a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí estamos nosotros. Ahí decimos, gracias Señor por acordarte de estos miserables gentiles. Ahí estamos. ¿Es importante? Importantísimo. Si Dios no establece un pacto con el hombre incondicional, querido, ahora ni nadie podría ser salvo. No. Porque de ahí nace todo. Tanto para Israel como para nosotros. O probablemente el Señor hubiese buscado otros medios, pero no buscó otro medio, dijo, este es el medio, esta es la forma, para allá vamos. Entonces, empieza hablando de los hijos de Sem, en el verso 22, y fueron Elam. Ahora, Elam fue el primero de los hijos de Sem, y obviamente la familia de Elam fueron los elamitas. Ahora, estos grupos, estos elamitas, desarrollaron su cultura al oriente de Babilonia. Ya, ahora, dice, ¿dónde está Babilonia? Si tienen su mapa, aprovechen ya que tienen todos sus Biblias ahí. Si tienen su mapa, al fondo, abajo, para abajo, a su mano derecha, abajo, a su mano derecha, ahí dice, debería decir Babilonia, en negrilla, grande. Bueno, ahí estaban.
ya desarrollaron la cultura al oriente de Babilonia y que comprende el cordón montañoso y una llanura adyacente. Por otro lado, los elamitas no eran ni sumerios ni semitas, aunque esto no significó que no adquirieran algo de las culturas mesopotámicas. Por otro lado, los elamitas fueron conocidos como un pueblo guerrero y periódicamente amenazaba a los sirios y los babilonios. Estaban siempre peleando. Bueno, eso no es particular, ¿cierto? Es parte de la historia humana, siempre peleando. ¿Ya? Y obviamente, de hecho, en Génesis capítulo 14, verso 1 y el verso 9 se menciona a Kedorlaomer como rey de Elam. O sea, ya para el tiempo de Abraham, fíjate, ya para el tiempo de Abraham, los elamitas eran una potencia que querían conquistar. Interesante. Entonces, de aquí nacen esta familia de los de Elam. Los elamitas nacen de ahí y ya aparecen en la historia con Abraham más adelante. Después se menciona al segundo hijo de Sem, llamado Asur. Este nombre aparece 4 veces en el Antiguo Testamento. Ya aparece una vez en Génesis, que es el pasaje de Génesis capítulo 10, verso 22, que estamos viendo ahora, y todas las demás en primero de Crónicas. Y aunque aparece solo como un nombre propio, también es conocido como una ciudad. Esta es conocida como la antigua ciudad de Asiria. O sea, acá los Asur son los asirios, que en más de una ocasión fueron un problema serio para Israel. Serio. De hecho, fueron cautivados por ellos. Los asirios los llevaron cautivos. Entonces, fue un problema serio, sí. Entonces, los Asur son considerados como la ciudad de Asiria y está ubicada al lado occidental del Tigris, a 97 kilómetros al sur de Nínive. Según el doctor Elvis Carballosa, dice que la nación salida de Asur era semita. Su idioma pertenece a la rama oriental de la misma familia semita a la que pertenece el hebreo, el arameo, el ugarítico y el fenicio. O sea, eran parte de la familia. Eran, como digamos, medios hermanos con los hebreos, hasta cierto punto. Mira, entonces, todo eso me está diciendo que los asirios eran un problema, y fueron un problema para Israel. Nace básicamente de uno de sus, podríamos decir, padres. Después se menciona a Arphaxad, que es uno de los más desconocidos por la arqueología, debido a que no se han hallado registros o hallazgos de este nombre o de su civilización. Ahora, si me preguntan si sé algo más, no hay nada más. No hay muchos datos de Arphaxad, en realidad no se han encontrado muchos hallazgos arqueológicos, pero aparece en la Biblia, así que si aparece en la Biblia, tiene que estar por algún lado. El que sigue dice es Lud. Este es el cuarto hijo de los hijos de Seir y al parecer tiene relación con los habitantes de Lidia. De hecho, el historiador judío Josefo hace alusión a los lidios como sus descendientes, según antigüedades de los judíos. Entonces, para este judío que es un historiador, dice que los de Lud eran los lidios, los de Lidia. ¿Se acuerdan quién era de Lidia? Gaddafi. ¿Gaddafi? Gaddafi. Ya, pero de la Biblia. No sé. Pero de la Biblia, si estamos hablando de la Biblia. ¿De la Biblia hay alguien que era de Lidia? Ah, lo maté. Ya, te voy a poner a la casa. Si hay alguien de Lidia, ahí búsquelo en su concordancia. Ya, entonces Lud. Después viene Aram, y el último de los hijos de Sem era este hombre, Aram. El hogar propiamente dicho de los arameos. ¿Se acuerdan? Los arameos. Fue la llanura que se extiende desde las montañas del Líbano hasta el Éufrates y desde los montes Tauros hasta Damasco. Amós afirma que vinieron de Kir, lo cual podría ser la designación de la llanura entre el río Tigris y los altiplanos de Elam, cuando Tiglat-Pileser capturó Damasco y deportó su población a Kir, en 2 de Reyes capítulo 16, verso 9. Ya. Por otro lado, el idioma arameo llegó a ser una lengua importante, que era la lengua de este grupo de
los arameos. Ahora, le dice, ¿cómo sé que es importante? Bueno, hay una parte importante, o por lo menos 4 o 5 secciones del libro de Daniel que están escritas en arameo, que es familia semítica de hebreo. Eran familias. Entonces, obviamente, llegó a ser una lengua internacional para lo que sería el comercio y también la diplomacia. De esa manera, los sirios son identificados como el pueblo de esa habla y que habitaba al noreste de Palestina. Entonces, fíjate, ya nos fuimos al libro de Daniel hablando de los de este grupo de los arameos. El libro de Daniel. Ellos hablaban arameo, era parte común de su idioma, ahora básicamente porque estaban con los babilonios, ¿de acuerdo? Y ellos ya sabían arameo, era su parte de su lengua, y eso obviamente, ¿por qué? Porque los arameos eran una potencia en donde obviamente su lengua predominaba como una lengua común. Es muy parecido a lo que pasó años posteriores con Grecia. En Grecia el idioma griego fue algo, como diríamos, un idioma universal para el tiempo, y de ahí tenemos lo que es la Biblia del Nuevo Testamento en griego, o griego koiné, y lo que sería la actualidad es el inglés. Idioma universal, ¿cierto? ¿A dónde vas? Inglés. O chino, quién sabe chino. Pero el inglés, ahí está. Entonces era así, era como un idioma universal, comercial, para poder establecer relaciones. Entonces eso eran los arameos. Por otro lado, obviamente, fíjate que el verso 23 dice: los hijos de Aram, Uz, Ur, Geter y más. Verso 24, Arfaxad engendró a Sara y Sara engendró a Eber. Ahora, fíjate, hemos hablado de los arameos, que básicamente en el tiempo del reino babilonio era parte importante también. Hemos hablado del tiempo en que también fueron prisioneros por los asirios. Entonces, fíjate, todos estos nombres, que para nosotros son nombres raros, ¿cierto?, van tomando mayor importancia en la medida en que recordamos la historia de Israel. Cuando tú recuerdas la historia de Israel y vas asociando, los asirios, sí, los llevaron. Arameo es un idioma que fue útil en el tiempo de Daniel, 605 antes de Cristo, y fue deportado, y se ven 4 secciones o 5 secciones de lo que es el arameo. Era un lugar importante, en realidad un idioma importante para ese tiempo. La semana pasada vimos sobre Egipto. Los egipcios. Todos los nombres que están ahí no están porque el Señor quiso llenar espacio, están ahí porque son parte importante de lo que sería el desarrollo de la nación de Israel. En pos de la promesa. Todos los nombres acá tienen algo que ver con la nación. Entonces, en estricto rigor, imagínense, están los judíos en el desierto en busca y en pos de la tierra prometida, mientras que Dios por medio de Moisés les va comunicando: mira, esto es lo que pasó, estos van a ser sus enemigos, estas son las familias, este es el territorio donde están, esto les espera. Tienen que pensar como ellos lo ven, porque ellos entendían mejor que nosotros el tema de los nombres, sabían mucho mejor. A tal punto, ¿se acuerdan que cuando van a reconocer la tierra prometida, los 12 guardias le dicen: somos tenidos como langostas, somos una cosa pequeña al lado de esos gigantones? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Ellos conocían los nombres, los hijos de Anak. Los hijos de Anak, estos son como 10 de nosotros en estatura, ¿cierto? Es como comparar al hermano Manuel con el enano, pues dice: en cierto, me mira para arriba, así. Dice: mejor no peleo, ya perdido, ¿cierto? A tiro. Bueno, imagínate para ellos, que ellos, los hijos de Anak, eran gigantes, literal. 2 metros y medio fácilmente. ¡Wow! Imagínate 2 metros y medio contra uno normal de 1,50 m. Mejor a pérdida, ¿cierto? Bueno,
Piensa. Para ellos los nombres se identificaban muy rápidamente el lugar, la asociación, ¿lo entendían? Entonces, todos estos nombres acá tienen una importancia histórica para el desarrollo de lo que iba a ser la nación de Israel. Es como para Chile decir Arturo Prat. Ah, Arturo Prat. Bernardo Gil. Ah, Bernardo Gil. Bueno, son nombres, ¿cierto? Sí, no, pero son nombres que necesitamos entender, saber qué pasó. Allende, Pinochet, etc. Y eventos históricos que marcaron la historia de Chile. Como hay nombres históricos que marcan la historia de Haití, de Venezuela, ¿cierto? Ah, los hay. Y tú dices, y si dice el nombre, yo sé lo que pasó, esto, más o menos conozco la historia. Bueno, para Israel es igual. Ah, ya. Ya sé que nos viene. Entonces, cuando vemos ahí a los hijos, a todos los hijos de Sem, eso significa que están más cercanos a Israel. Ocupan casi todo el lugar donde va a estar la nación de Israel. Verso 23 y 24 dice: y los hijos de Arán, Uz, Ur, Geter y más. Verso 24: Arfaxad engendró a Sara y Sara engendró a Eber. Ahora bien, aunque ni de Arfaxad como de Sara hay mucha información con referente a ellos, lo único que se sabe es que Arfaxad no dice si tuvo más hijos, dice que tuvo hijo ahí. ¿Cuántos? Ahí sale uno. No menciona más. No podríamos decir, tuvo solamente uno. Puede haber tenido más. Y acá el escritor lo que hizo fue enfatizar solamente a Sara, no se sabe. Ya, así no, básicamente lo que quiere hacer es introducirnos más y más a la descendencia de la cual se establecería el pacto, como dije, de la cual nacería el Cristo. A pesar de eso, sí tenemos información acerca de Eber, como ya lo mencioné, ya, y que ya no es necesario mencionarlo más. Verso 25, mira lo que dice: y a Eber nacieron dos hijos. Pero si lo leemos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartido la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Ahora, como el texto sugiere, Eber tuvo dos hijos. El primero llamado Peleg, ¿ya? Y el nombre Peleg procede de una raíz que es Palag, que significa dividir. Ahora, el nombre es como anillo al dedo. Ahora, interesantemente, dentro de las escrituras, generalmente los nombres van asociados a alguna característica particular o algún evento particular. Ejemplo, Isaac, ¿qué significa? Bien, gracias por... Vamos a mandarlo a leer la Biblia. ¿Ya? Isaac significa sonrisa o risa. ¿Por qué? Porque trajo gozo. ¿Se acuerdan? Porque en realidad la mujer, ¿qué pasó con la mujer? Ya, me voy a mandar. ¿Qué pasó con Sara? Se rió. ¿Por eso se le puso? Ya, se va a llamar Isaac. Hubo un momento en la historia de Israel donde el Señor le quita el arca del pacto y se lo lleva a los filisteos. Y dice el texto bíblico en 1 de Samuel que los hijos de Elí, o Elí en este caso, cuando escucha la noticia, se cae para atrás y se desnuca y muere. Y una de las esposas de sus hijos, no me acuerdo si era Ofni o Finés, al escuchar que el arca del pacto había sido llevada por los filisteos, apenas dio a luz y le puso el nombre a su hijo, Icabod. ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Dios no quitó? ¿Ah? ¿Dios no quitó? No. ¿Qué significa Icabod? Significa sin gloria. ¿Por qué? Le quitaron la gloria de Israel. Pues ellos pensaban que la gloria de Jehová era el cuadradito ese, el pacto, ¿no? Y dice, como si con eso era como más el amuleto mágico, ¿cierto? Lo llevamos para todos lados para que nos sirva. Y Dios dijo, no. Si aquí no necesito que me defiendan, me defiendo todo. Sin gloria. ¿Se fijan? Entonces los nombres muchas veces iban asociados a eventos. Y a veces los nombres eran utilizados básicamente como una profecía.
como algo que va a marcar algo futuro. Por ejemplo, los hijos de Isaías marcaban eventos futuros. Los hijos de Amós marcan eventos futuros, cosas futuras. Entonces, ellos en realidad nos dicen algo. Dios le dice a Isaías, ponle a tu hijo este nombre. Y uno diría, ¿pero por qué? Porque va a pasar eso. Esto va a pasar con la nación de Israel. Ellos son básicamente una marca para la nación, para que vean. Bueno, acá tenemos un ejemplo claro que no era algo anormal. De hecho, el término Peleg, como dije, significa dividir. Ahora bien, en este contexto, el nombre anuncia una profecía concerniente a acontecimientos que se darían exclusivamente en el tiempo de Peleg. Ahora, ¿cuál sería ese acontecimiento? ¿Qué significa Peleg? ¿Se acuerdan? Recién se los dije, significa dividir. Significa dividir. Ahora, mira lo que dice más abajo en el mismo pasaje. Dice, porque en sus días fue repartida la tierra. Ahora, hasta algunos años atrás, cuando leía esa sección, fue repartida la tierra, pensaba en el Pangea. ¿Se acuerdan de eso que le decían a los niños en el colegio? Dice, ¿qué es el Pangea? O Pangea, no me acuerdo si era Pangea o Pangea. Creo que es el mismo término sinónimo. Dice, ¿qué es eso? Bueno, es cuando los continentes estaban unidos. ¿Se acuerdan? Después dice la historia que posteriormente empezaron a dividirse y todo esto. Me dije, yo antes pensaba, ahí empezó antes existía el Pangea. Me dije, es verdad. Era mentira. Estaba puro baboseando. No tiene nada que ver con eso. Con el tiempo dije, estaba mal, equivocado. ¿Por qué? Porque aquí dice el nombre de Peleg, si significa dividir, y en los días de Peleg fue dividida la tierra. La pregunta, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a los días de Peleg? Que dice el texto que llegó a un punto en que la tierra se repartió. Fíjate, no dice que la tierra se dividió, es diferente. Dice que la tierra se repartió, es básicamente lo siguiente, es como que yo pongo un contrato y digo, ya Manuel, esta es tu parte de tierra, esta es mi parte de tierra. Eso es básicamente repartir. Estamos repartiendo el pedazo de tierra, ¿no es cierto? Compartiéndolo, es decir, este de aquí para allá es tuyo, de aquí para acá mío. Entonces, si hay una repartición de tierra, ¿qué pasó? Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron en una la tierra de Sinaí y se establecieron allí. Verso 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y ya saben la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Cuando el Señor dijo, ya, aquí nadie no los van a hacer desistir de su idea. El Señor, ¿qué dijo? Cambio de idiomas. Si hay cambio de idiomas, ¿qué pasa con la tierra? Se reparte. ¿Por qué? Porque necesito entenderlo con el que habla mi idioma. Si no sé cómo lo hago, y ahí empieza la repartición. Importante el evento, importantísimo. Y nos marca con el nombre. Le vamos a llamar Peleg, porque aquí en tus días se va a pasar algo importante. Aquí se va a dividir la tierra, se va a repartir, se van a dividir los idiomas. Ahora, fíjate que es interesante porque, como te dije, los nombres marcan muchas veces acontecimientos de nuestra vida. A veces cuando me pregunto, digo, ¿por qué le puse Joel a mi hijo? A veces digo, luego se ha puesto otro nombre mejor. Porque yo sé lo que significa. Significa, el Señor es mi dueño. Y wow. Más encima le puse, para terminarla con flores, Esteban. Dice, ¿qué significa Esteban? Corona. Y básicamente el nombre de Joel significa, Dios es mi Señor y corona.
veo y recuerdo las cosas que han pasado y digo, oh, bueno, espero que el Señor sea su Dios y su corona, que Él sea la corona. A veces, querido, los eventos o los nombres marcan la historia de los hombres. ¿Qué cosa ha marcado tu historia? Que te ayuda a recordar que Dios es fiel, pero también que Dios es castigador. Así que si vemos acá a Peleg, que no fue porque era bueno, en realidad lo que iba a pasar. Lo que pasó fue algo malo. Mostró la rebeldía del corazón del hombre en contra del Dios creador. Ustedes lo pusieron en Peleg para decir, mira, para que recuerden, por si acaso se les olvida. Querido, a veces Dios dice, hace cosas para que no se nos olvide. Nunca más. ¿Quién es Él? Y si se te olvida, te lo digo, Él se va a acordar, o mejor dicho, te va a ayudar a recordar. ¿Te acuerdas? Pues te digo, ¿qué cosa ha marcado tu vida? Porque en realidad Dios lo ha hecho, lo ha permitido para enseñarte. Bueno, hay eventos en la vida de cada uno de los que estamos acá, ¿cierto? Que los recordamos como si fuese HD. Y pueden haber pasado 10 años, 5 años y ahí están. Y decimos, Señor, gracias. O decimos, Señor, eso fue por mi pecado y mi maldad. Peleg fue un reflejo, querido, de lo que iba a pasar en ese mundo recién comenzado, nuevamente, y ya rebelde. Bueno, el texto, fíjate, dice, porque en sus días fue repartida la tierra. Y otro de los hijos de Peleg fue, dice el texto, Joctán. ¿Recuerdan? Ahí dice que Joctán fue el otro de los hijos de Peleg. Verso 26 dice, y Joctán engendró a Almodad, Selef, Asarmaveth, Sera, Adoram, Usal, Dikla, Ubal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab, hijos de Joctán. Ahora, obviamente no lo voy a ver todo, ya, porque no va a decir todos los nombres, no, tranquilo, ya, porque ya veo que me pegan ahí con todos los nombres, solamente algunos. ¿Ya? Ahora, obviamente, después de haber considerado a Peleg, el texto nos habla del segundo hijo y se nos menciona, obviamente, el significado. El significado de Joctán significa vigilante. Ahora, si quieres saber más de Peleg, de Joctán, no se dice nada más. Ya no hay nada más, ningún dato extra, tanto bíblicamente como arqueológicamente, no hay nada más, ¿ya? Que nos ayude con referencia a esta persona, pero hay algo con referencia a algunos de los hijos de él. Ejemplo, Almodad, cubrió la parte sur de Arabia y su nombre significa el amigo o el amigo de Dios, lo significa Almodad. Seref, aunque no había mucho de él, no se habla mucho de él, se ha identificado con una tribu yemita llamada Salf. Asarmaveth probablemente deba relacionarse con el reino de Adramaut en el sur de Arabia, escrito posteriormente en las inscripciones del lugar. Esta última parece estar muy relacionada con la forma del hebreo no vocalizada. A menudo el hebreo corresponde al semítico meridional, o sea, no tenían una forma escrituraria propiamente tal, ¿ya? Después dice que aparece Hera. Ese nombre significa luna. Por si alguien significa un nombre de alguna mujer que tenga que tener hijos, Hera, luna. El problema es que posiblemente le pusieron Hera porque este lugar adoraban a la luna. Un serio problema. Adoram es utilizado en las escrituras para nombres, pero también es reconocido como una tribu de Arabia. Usal era considerado como la ciudad Saná, la capital de Yanin. Dikla es una tribu de Arabia.
Ávila era una región rodeada por el Pisón, uno de los brazos del río del Edén, ¿se acuerdan? Cuando vemos en Génesis capítulo 2 dice que estaba la tierra de Ávila, el oro de aquella tierra era bueno. Bueno, Ávila se menciona acá, ya, en ella se hallaban metales, piedras preciosas y bedelio, especie de goma aromática. Más tarde este nombre se designa a una región al norte de Arabia Central. Se distingue entre Ávila de los joctanitas, que es un pueblo semita, y de la de los cusitas, ya de Cus, ya se llaman cusitas, ya de los de Cus. Hay geógrafos que prefieren identificar a Ávila con el Aulán, ya en la región occidental de Arabia, al norte del Yemen. O sea, es una región que existe. No se sabe con exactitud hasta dónde se extendía Ávila al norte, y el relato de la tierra de Saúl permite suponer que el desierto de Arabia tenía el nombre de Ávila en una extensión de varios cientos de kilómetros. O sea, básicamente llegó a ser parte de el nombre de una parte del desierto de Arabia. O sea, era bastante extenso. Y el verso 30 dice: y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Verso 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y termina como todas las otras descendencias. Básicamente, tanto los hijos de Sem, de Cam y de Jafet, cada una de ellas se separó por sus familias, según sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. De ellos se pobló todo lo que conocemos en la actualidad. Y mira lo que dice el 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. En otras palabras, querido, todo lo que conocemos en la actualidad y de dónde nace todo, aquí está. Dice, ahí está. Si quieres saber, ahí está. O por lo menos el judío dice, si quieres saber de dónde naciste, cómo Dios te formó, empieza de ahí. Ahora, si puedo sacar un ejemplo, o algo como un ejemplo, no necesariamente idéntico, a veces cuando consideramos nuestra historia y los eventos que han marcado nuestra historia, te vas a dar cuenta que Dios estuvo desde el inicio de ella. A tal punto que el libro de los Hebreos dice que el Señor nos guardaba con ángeles antes de que llegáramos a Cristo. Es interesante notar, querido, que Dios formó una nación, literalmente, de nada, para amarlos. Y de otro me dicen, no porque eran mejor que cualquier otro, no porque ellos eran, no sé, los top one de la época, no. Dios lo hizo simplemente porque quería amarlos. Piensa en ti. Creo que Pablo le dice a los Corintios: ¿no sois vosotros muchos fuertes, se acuerdan? Y muchos sabios, y muchos entendidos, sino que los necios del mundo escogió Dios, y lo vil, y lo menospreciado, y lo que no es, para que nadie se jacte delante de su presencia. Queridos, si hay algo que debes recordar de tu historia, es que todas las cosas que han pasado te han llevado a reconocer que Dios es Dios. Piénsalo. Todas las cosas que te han pasado y te van a pasar te van a llevar a reconocer que Dios es Dios y Él es digno de gloria. Todo. Puedes pasar el dolor también, y el gozo también, y la pérdida también. Porque Dios controla, querido, cada aspecto, sabe cada aspecto de nuestra vida. Sabe los nombres, los lugares, las fechas,
cada lágrima, cada sonrisa. Él la conoce, Él la sabe. Piensa, querido, si el Señor mantuvo y la está mostrando a una nación, cómo Dios la formó siendo nada, y cómo Dios la sustenta en la actualidad para llevarla a la eternidad, ¿tú crees que Dios no va a terminar lo que ha comenzado con nosotros? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Él dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. O sea, lo va a hacer con tu ayuda o sin tu ayuda. Lo va a hacer igual. La cosa es estar dispuesto, querido, cada día a ser más como Él. El inicio de la historia de Génesis es, yo creo que uno de los mejores inicios. Pero el final es mucho mejor. Porque te das cuenta que el Señor cumple todas sus promesas. Que prometió hace miles de años. Y que al final las cumple todas. Eso yo sé que lo que va a llevar a la nación de Israel es dar gloria y honra a aquel que los gobierna. Y es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Vamos a dar gloria y honra a aquel que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Vamos a ver. Señor, te damos gracias, Padre, porque al ver los capítulos del Génesis y recordar la historia de la nación de Israel desde sus comienzos, tantos nombres, tantas personas, a veces para nosotros tan desconocidas y a veces sin ninguna importancia, pero tan importante, Señor, para el plan que se daría a futuro con la nación. Señor, gracias porque cada uno de los detalles, Señor, tu hermano está inmerso, está presto. Gracias, Señor, porque le enseñas a la nación de Israel que tú los creaste, Señor, de la nada. Los escogiste, hiciste un pacto y que cumplirás tu pacto. Gracias, Señor, porque de alguna forma similar o como ejemplo, Señor, nos muestras también que siendo nada, Señor, nosotros nos has llamado a ser hijos tuyos, Señor, y de la gloria a tu nombre. No por ser mejores, Señor, que muchos otros, sino porque en realidad tú quisiste amarnos. No hay otra razón por la cual, Señor, ser salvo, sino solamente por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, y Señor, gracias porque nos permites recordar de dónde nos sacaste y a dónde nos llevas. Y te ruego, Padre, que día a día nuestra perspectiva, nuestra mirada esté puesta, Señor, en ti, el autor y consumador de la fe. Te alabamos, Señor, por todo esto. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén. ¿Se escucha? Amén. Sí, Amén. Amén. Bueno, yo quiero leerles un versículo sobre Génesis 14, del 18 al 20, que dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Allá. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, porque podemos ofrendar para la gloria de su nombre, Señor, reconociendo que todo viene de su mano generosa y todopoderosa. Gracias, Señor, en Cristo Jesús se lo agradecemos. Amén. Vamos a la alabanza. Habla Dios. No, perdón.